Human Rights Watch, la organización no gubernamental, la ONG estadounidense que defiende los derechos humanos y lucha por los derechos humanos, expidió un comunicado ayer en donde daba cuenta de una carta que le ha enviado a Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, algo así como el ministro del Interior en México, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Y ahí lo que dice es que el gobierno mexicano está haciendo poco por aclarar las desapariciones que ha habido en su país. En febrero del 2013, Human Rights Watch publicó un informe en donde decía que había podido comprobar 250 desapariciones forzadas en tiempos del gobierno de Felipe Calderón, el presidente anterior a Enrique Peña Nieto. Después Osorio Chong admitió que en México podía haber habido 26,000 desaparecidos. Y en estos últimos días ha habido también 2 casos de muertes en Tlatlaya y en Ayotzinapa. Y dice Human Rights Watch que el gobierno de Peña Nieto está quedándose, no de brazos cruzados, pero que no está pisando el acelerador para aclarar lo que ha ocurrido. ¿Está de acuerdo con el pronunciamiento de Human Rights Watch? Bueno, hablando a título estrictamente personal, ¿no? Como periodista y mexicano muy interesado obviamente en los temas de mi país, si seguimos la secuencia de decisiones que se han tomado en el actual gobierno en relación con los derechos humanos, en mi opinión, da evidencia de que hay un tema que es prioritario en la agenda nacional. El gobierno mexicano dijo desde el inicio que iba a haber una ofensiva muy clara para tratar de combatir muchos crímenes, especialmente el tema de los secuestros, ¿no? Las desapariciones, etcétera. Este tema de la desaparición de personas, como sabemos, es una herencia de la primera etapa de esta guerra contra las drogas que inició el presidente Calderón y que dejó una lista, su gobierno, de 27,000 personas. Cuando asumió el nuevo gobierno se hizo una revisión de esa lista y en mayo pasado el propio secretario Osorio Chong, compareciendo ante el Congreso, aclaró que había 8,000 personas desaparecidas, que de las personas de la lista previa ya se habían encontrado vivas una cantidad, más las que se habían sumado durante los primeros 2 años del gobierno, más las que se habían encontrado, el total nuevo neto era de 8,000 personas. Como sabemos, el gobierno mexicano asumió varios temas, en temas de seguridad, varios asuntos. Creó, por ejemplo, un mando único especial dentro de la Procuraduría General de la República, específicamente para el tema de las desapariciones. Se creó en México lo que sería la alerta Amber, muy parecida a los Estados Unidos, justamente para llamar la atención de este tipo de incidentes. Se han rescatado más de 200 personas desde que se puso en vigor en 2011. El gobierno mexicano puso en marcha también esta idea del mando único policial en algunos estados donde se enfrenta la mayor criminalidad, como por ejemplo Michoacán. También el tema de la gendarmería para justamente lidiar con temas de derechos humanos, con temas del Estado de Derecho. Y obviamente en el caso de los incidentes que se registraron en Tlatlaya y en Iguala, inicialmente la versión fue que había sido un aparente enfrentamiento, y después se aclaró que en apariencia, y hay un proceso en marcha, sí, 3 soldados habían participado en lo que sería una especie de homicidio, están siendo acusados del homicidio. En el caso de Tlatlaya, de Iguala, el procurador Jesús Murillo Caram asumió la investigación del caso. Entonces estamos viendo que hay una serie de eventos que muestran que está prestándose la atención al tema. Evidentemente nunca va a haber un consenso sobre si se está avanzando a la mayor celeridad, etcétera, pero en mi opinión, bueno, estos indicios y esta evidencia apuntan en la dirección correcta. Xavier. No sé, es que ¿sabe qué pasa? Que llevamos tiempo escuchando noticias desde esta óptica provenientes de México, ¿no? Y por eso yo le preguntaba antes de empezar el programa, ¿qué es lo que ha hecho Peña Nieto a propósito de esta cuestión? Porque cuando él llegó al poder había unas grandes expectativas, sus planes de gobierno eran muy ambiciosos, pero para los que no estamos con el foco permanentemente puesto en ese país, cuando nos llegan informaciones de este tipo y denuncias como esta, nos da la impresión de que las cosas se mueven demasiado lentamente y no parece que haya una arquitectura política suficientemente sólida como para acometer este problema que tiene el país. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué determinados y distintos gobiernos que acceden al poder se dan cuenta de que esto es lo que está sucediendo, pero no hacen nada al respecto? Yo sé que es una pregunta de trazo grueso y que hay aquí muchos matices, pero ¿por qué esto no está ocurriendo? ¿Por qué no hay un interés en acometer algo tan grave que afecta tanto a la gente y a la sociedad mexicana? Entonces, desde fuera, como espectador casual de esta cuestión, yo me pregunto, ¿por qué no se va alguien? ¿Por qué no dimite alguien? ¿Por qué nadie sale realmente, una primera espada del gobierno, a decirnos lo que está ocurriendo es esto, no podemos pararlo y esta es la situación? Porque yo es que me quedo con el 2666 de Bolaño, que lo lee uno y se remonta a esas situaciones.
seguimos igual. Bueno, Pasa en el tiempo, descargo de seguimos los igual. propios comentarios que hace José Manuel Vivanco, no sé si leíste la carta, él mismo reconoce ahí que ha habido avances, que ha habido cosas positivas, y algunas de las cosas que enumeré hablan en ese sentido. Él mismo reconoce lo de las alertas, reconoce lo de la creación de esta unidad especial, dice, por ejemplo, que quizá debería tener más dinero, que las listas deberían depurarse. O sea, el mismo Vivanco está reconociendo que hay avances, y evidentemente, como digo, ¿no? Probablemente nunca vas a lograr un consenso de con qué celeridad, y evidentemente cuando estás hablando de las víctimas, de los familiares de las víctimas, todo el mundo quisiera que sus casos particulares se resolvieran de la manera más inmediata. Yo siempre he sentido que casos como desapariciones y secuestros, la víctima es víctima todos los días, mientras no encuentren a tus hijos, mientras no sepas qué ha pasado. No es solamente como el caso de un homicidio, por grave que sea, donde una vez te ocurre y entierras a tus muertos. En este caso las víctimas son víctimas permanentes, y yo en ese sentido veo que hay una serie de acciones que muestran que es un tema prioritario. Cuando salió el estudio titulado Una crisis ignorada de Human Rights Watch el año pasado, el gobierno mexicano fue muy cuidadoso en señalar que todas estas desapariciones habían sucedido durante el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, ya Enrique Peña Nieto lleva 20, 21 meses en la presidencia, y su récord de homicidios, o el récord de homicidios en México, está aún peor. Ha habido 57,000 homicidios en 20 meses, que es un récord peor que el de la época de Felipe Calderón. A mí siempre me parece que la historia de México y la de Colombia son historias de espejo, y me pregunto si esto no es lo que sucede cuando un gobierno llega al poder y trata de borrar del discurso público el tema de la violencia y el narcotráfico, y hablar de reformas, y hablar de economía, y hablar de medio ambiente y de progreso, y cómo la violencia se sigue asomando a pesar de que los gobernantes la traten de poner en el fogón de atrás. Y la pregunta también es si no es más realista para un país como México, un país como Colombia, que han sido víctimas del narcotráfico y la violencia durante tantos años, pues ponerla en la mesa y tratar de resolverla de frente, y no tratar de casi camuflarla con otros discursos de países más desarrollados que no viven esta realidad.